Desde finales del 2022 no ha sido sorpresa de nadie que la inteligencia artificial, sobre todo ChatGPT, ha estado en boca de todos. Es decir, desde niños haciendo la tarea hasta empresarios, gente de marketing y demás personas que sienten que probablemente su profesión o ciertas actividades que hacen van a ser reemplazadas por la inteligencia artificial. Em, ChatGPT o este tipo de inteligencia artificial en donde se hace una pregunta y en base a esa pregunta arroja una respuesta determinada. Este tipo de inteligencia artificial tiene una moralidad, sigue una línea moral, una ética y una estética. Diría yo que estética, ya voy a decir por qué. Y esto es importante saberlo porque nos permite tener o comprender con más amplitud si realmente una respuesta está sesgada, es correcta, incorrecta o le hace falta un poco de información o si no hace falta matizar un poco. A ver, em, las redes sociales a grandes rasgos sí tienen una línea moral. Por ejemplo, Facebook se ha comprobado, hay evidencia y documentación de esto, de que sí ha hecho experimentos en donde ha mostrado y favorecido ciertas campañas políticas a cierto tipo de geografías. Entonces, ahí hay una línea moral porque significa de que para la red social es moral, es correcto mostrarle a las personas contenido sobre cierta temática política y quitarle engagement o shadow ban, que de hecho sí existe e incluso el propio Mark Zuckerberg ha reconocido que sí existe en Facebook. Otro tipo de contenido sobre, siguiendo el ejemplo de política, lo ha baneado, le ha hecho shadow ban, es decir, que por mayores intentos tengan de promocionar, viralizar ese tipo de contenido, pues va a ser imposible porque no sigue la línea moral que tiene la red social. Incluso con el tema del Shadowban ya implica una línea moral, porque significa de que hay ciertos contenidos de que no son apropiados en base a la lógica que opera en la red social que sean mostrados a las personas. Las políticas de privacidad ya presuponen una línea moral y una línea ética también, porque significa de que es incorrecto, por ejemplo, promocionar drogas, ok, aunque sea muy extremo, pero ya sigue una línea moral, aunque sea demasiado general, por decirlo de alguna forma, pero la sigue. Entonces, este tipo de inteligencias artificiales también siguen una línea moral. Eh, por ejemplo, ChatGPT, pues, a ver, una pregunta puede ser, eh, ¿la libertad es buena o es mala? Y bueno, a ver qué responde. Ah, Qué raro que es raro que yo tengo otra cuenta y esta se está tardando bastante. Supongo que es porque la cuenta es nueva, porque he abierto otra. Bueno, dice, la libertad en sí misma no es buena ni mala, ya que es simplemente un concepto abstracto que se refiere a la capacidad de una persona para actuar, decidir y pensar sin restricciones indebidas. La moralidad de la libertad depende del uso de las personas, el uso que las personas hacen de ella. Por ejemplo, si alguien utiliza su libertad para dañar a otros o cometer actos ilegales, su libertad puede considerarse negativa o mala. Pero si alguien utiliza su libertad para hacer el bien, fomentar la igualdad y la justicia o crear cosas positivas para la sociedad, entonces su libertad se consideraría buena o positiva, mejor dicho. En resumen, la libertad en sí misma no es buena o mala, sino que depende del uso que las personas hagan de ella. Entonces, eh, una particularidad de ChatGPT es la forma en cómo responde a temas, podríamos decir, a dilemas, mejor dicho, o a temas en donde se plantean
como si fueran dicotomías. Por ejemplo, esto es bueno, esto es malo, esto es correcto, incorrecto. E incluso voy a poner otro ejemplo. El aborto, que es bueno o malo, tema polémico. Vamos a ver qué responde. Bueno, ahora ya está respondiendo más rápido. Qué raro. Bueno, voy a leer un poco. La cuestión del aborto es compleja y ha generado controversia durante mucho tiempo. La opinión sobre si el aborto es bueno o malo es subjetiva y puede variar significativamente según la perspectiva ética, moral, religiosa, cultural y personal. Desde un punto de vista legal, el aborto puede ser considerado un derecho de la mujer a tomar decisiones sobre su propio cuerpo y su salud reproductiva. Algunas personas pueden argumentar que el aborto es necesario para proteger la vida y la salud de la mujer, especialmente en situaciones donde su vida está en riesgo o su salud se ve gravemente comprometida. Por otro lado, hay quienes argumentan que el aborto es moralmente incorrecto y que va en contra del derecho de la vida del feto en desarrollo. Algunas personas pueden considerar que el aborto es un acto de violencia contra un ser humano indefenso y que debería ser prohibido en todas las circunstancias. En resumen, la respuesta a si el aborto es bueno o malo depende de las creencias y valores personales de cada individuo. Es importante reconocer que el aborto es un tema complejo y sensible que requiere un diálogo respetuoso y un enfoque comprensivo para abordar las necesidades y preocupaciones de todas las partes involucradas. Bien, hay una manera en cómo responde ChatGPT. A ver, la moralidad no solamente se limita a determinar las acciones humanas de bueno o malo, sino también de que con respecto a lo que es bueno y a lo que es malo, podemos crear un tercer lugar, es decir, salirnos de la dicotomía bueno o malo, es esto o lo otro, como que si existiesen solamente dos posibilidades o dos respuestas, mejor dicho, sobre un tema en cuestión y que no puede haber una tercera parte. Entonces, ChatGPT, de hecho, me recuerda mucho a lo que significa dialéctica, sobre todo a lo que es el método socrático. Porque a grandes rasgos, dialéctica es una metodología conceptualizada por Platón de más o menos el método que usaba Sócrates para llegar a la verdad, a cuestionar las cosas. Entonces, se basa en lo siguiente, que hay una tesis, hay alguien que defiende, por ejemplo, hay alguien que defiende, el aborto es bueno, debería ser legal porque es un derecho de la mujer a tomar las propias decisiones sobre su cuerpo. Luego hay otra contraparte, una antítesis de la tesis, que es lo contrario, lo opuesto, que básicamente podría alguien decir, son los pro vida. Bueno, el aborto es moralmente incorrecto y que va en contra del derecho de la vida del feto. Entonces, según estas premisas, una cosa es el derecho de la vida de la mujer y otra cosa es el derecho de la vida del feto. Entonces ahí es donde está el choque, ahí es donde está el debate, donde está el dilema. Porque ambos argumentan, o al menos como lo presenta ChatGPT, o la respuesta, es que uno aboga por el derecho de la mujer sobre su cuerpo, otro aboga por el derecho a la vida del feto. Entonces se encuentra un dilema. ¿Cómo se soluciona ese dilema? Bueno, Sócrates planteaba lo siguiente. Estas dos tesis deben de chocar, por así decirlo, deben de debatir para crear una síntesis. Y esta síntesis es, por así decirlo, es tomar en parte las dos posturas, ver qué tan bien se llevan, es decir, si alguien puede estar de acuerdo con una persona que no está tan de acuerdo con su postura y viceversa, es decir, en ver en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo, para así crear un criterio único, pero que ya sale de la dicotomía bueno o malo, o si no, reforzar ese criterio, esa tesis, esa postura, pero desde otras perspectivas. Entonces, lo que hace ChatGPT, que a mi parecer es bueno, es lo siguiente. Aborda las dos posturas sobre quienes abogan de que es bueno y de las otras que abogan de lo que es malo. Pero hace una síntesis, que es lo que estábamos diciendo. Dice, la respuesta hacia
si el aborto es bueno o malo depende de las creencias y valores personales de cada individuo. Y aquí mismo sugiere, es importante reconocer que el aborto es un tema complejo y sensible que requiere diálogo respetuoso y un enfoque comprensivo para abordar las necesidades y preocupaciones de todas las partes involucradas. Entonces, a grandes rasgos, la moralidad que bajo la cual crea las respuestas esta inteligencia artificial es básicamente romper el dilema, en hacernos ver de que no es todo blanco y negro, sino que hay matices. Entonces, al momento de decir, no, al momento de responder como una única respuesta, como una cara de como si fuera solamente una cara de la moneda, para ChatGPT, eso es lo incorrecto, lo inmoral, porque él no te puede decir que si el aborto es bueno o es malo y cerrarse en esa respuesta. Para esta inteligencia artificial, eso es lo incorrecto, porque ya es yo creo que él lo toma como algo radical y que no se mira en la contraparte. Entonces, bajo la inteligencia artificial, él pone al final de su respuesta, debajo de que se debe comprender la individualidad de cada tema en cuestión, de cada caso en cuestión. Por eso dice, se requiere de un diálogo respetuoso y un enfoque comprensivo para abordar las necesidades y preocupaciones de todas las partes involucradas. Es decir, que depende. No es que es una cosa o es otra, sino que depende y se deben de abordar con diálogo. De hecho, dialéctica viene de la palabra diálogo, que dia es el medio para llegar a algo, es decir, a través de, eso significa en griego, y logos, que básicamente en la primera clase de filosofía, que es mito y que es logos, que es el conocimiento, el razonamiento, la episteme. Entonces el diálogo básicamente tiene esta característica de que dos personas interactúan a través de una conversación, exponen su punto de vista y después surge la dinámica dialéctica, que es básicamente lo que es el debate en sí. Es decir, hay dos partes que aparentemente son opuestas, pero que probablemente tengan cosas en común. Y luego esas dos partes opuestas llegan a una síntesis, llegan a un consenso. Entonces, para ChatGPT, al menos como yo lo interpreto, es que ese consenso de ver las dos partes y tener una síntesis, crear un tercer lugar, es lo correctamente moral bajo la inteligencia artificial. Entonces, para mí esto es positivo porque eso significa de que va a invitar a quienes hagan este tipo de investigaciones, de análisis que sobre todo son un poco académicos, como de secundaria, en algunos países preparatoria, algunas clases de universidad sobre temas sobre materias de humanismo. Entonces suelen haber este tipo de discusiones. Entonces, bueno, no es secreto de nadie de que muchas personas, sobre todo estudiantes, van a usar ChatGPT y otras IAs para hacer más fácil el trabajo. Por lo tanto, este tipo de respuestas es bueno porque ya invita a los demás a no cerrarse en una sola postura, sino ver la parte contraria, entender la parte contraria para así crear un tercer lugar o reforzar tu postura. Entonces, esto es bueno porque desradicaliza en este tipo de temas en cuestión. Y por otra parte, también es eso, es decir, porque en redes sociales mucho lo que se promueve es un solo pensamiento de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Pero lo que es correcto en redes sociales lo determina el ruido, lo determina la polémica, lo determina lo viral, y no tanto el cuestionamiento, el pensamiento, sino que lo determina el espectáculo. Entonces yo lo veo como algo bueno, este tipo de inteligencia artificial, sobre todo en estos temas en cuestión, porque ya invita al pensamiento a no ver las cosas como si fuera un dilema. Entonces, por ejemplo, aquí, para reforzar una postura, podríamos preguntarle algo como argumentos, o le podemos decir, actúa como un filósofo, y muéstrame argumentos en pro del aborto, por ejemplo, y después puedo hacer lo mismo, pero en contra del aborto. Y así tener un criterio más amplio, mejor formado, mejor dicho.
Entonces, en conclusión, esta parte de la moralidad de la inteligencia artificial es positiva, porque invita a pensar, a cuestionar y a hacernos ver de que no todo es blanco y negro, sobre todo en una sociedad de espectáculo como la que vivimos, en donde todo está polarizado, donde lo importante es generar engagement a través de las emociones, el odio y la sátira es vista como algo nocivo, algo ofensivo, sino más bien de que se debe ver todo fuera de la dicotomía, fuera del falso dilema y buscar un tercer lugar. La verdad puede estar muchas veces en un tercer lugar.